Continuar, estamos viendo los compuestos. De hecho, hicimos algunos en el pizarrón, ¿verdad? Déjenme checo aquí. Sí, cuando veíamos lo de los subíndices y eso. Al rato voy a checar plataformas, voy a checar las tareas para ya ponerles una tarea de, no sé si está en plataforma. Pues, como les comentaba, subimos las planeaciones y lo vamos ajustando para que practiquen lo de los compuestos, calcular los electrones de valencia de cada, totales de un compuesto, ¿no? Entonces, por ahí voy a checar esa actividad. Y pues vamos a avanzar, ya sabemos cómo determinar esos electrones de valencia totales eh, que tienen los compuestos, los elementos químicos de cada compuesto, para de esta forma poder desarrollar la estructura de Lewis. Les comento nuevamente, ¿no? ¿Para qué nos entretenemos un poquito en esto? Pues porque nos ayuda luego a entender cómo se forma un compuesto químico. Recuerden que no nos podemos memorizar todos los compuestos que existen, son millones de compuestos. Pero sí podemos tener algunas herramientas que nos permiten estructurar la molécula y poder entender cómo es o con cuál es la forma en la que esa molécula existe en la naturaleza. Puede haber muchas opciones, pero solamente hay una que cumple con ciertas propiedades y que de esa manera decimos, esta molécula existe de esta forma. Y eso es lo importante de esto, ¿no? Tener esa capacidad y no nos podemos memorizar los millones de compuestos que hay, ¿no? Entonces, vamos a avanzar, nos quedamos en la lámina 9, la clase anterior. Aquí va. Estábamos determinando, pues, el punto 1, ¿no? Que fue lo que practicamos de cómo determinar esos electrones de valencia para un compuesto neutro y cuando es un ion, ¿sí? Dejamos que cuando es un ion positivo, pues le restamos el número de la carga positiva, porque quedó positivo porque perdió ese número de electrones. Entonces, como los perdió, a la molécula total se los tengo que restar para que tenga los electrones que tiene como ion, ¿verdad? Y si es un ion negativo, ahí simplemente se suman, porque si es negativo y era neutro, pues esos electrones los tiene de más. Por eso se los sumamos, como el ion hidróxido, ¿no? El OH es neutro, pero tiene un electrón de más, por lo tanto se lo tengo que sumar al, ¿qué es? Al 1 que tiene el hidrógeno y los 6 que tiene el oxígeno, ¿ya? Son 7, pero tiene uno de más, son 8. Entonces, así no es tan complejo, ¿no? Y nos vamos entonces al paso número 2 para poder hacer una estructura de Lewis. Dice que vamos a usar símbolos, ya sabemos, ¿no? Y vamos a dibujar un esqueleto de una estructura con un par de electrones compartidos entre los átomos. Es decir, que vamos a hacer un esqueleto en el cual siempre vamos a tener dos puntitos. Sabemos que cada puntito es un electrón y un electrón de cada átomo, ¿no? Porque los enlaces siempre son con un electrón de un átomo y otro electrón de otro átomo. Siempre es así, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí tenemos, dice por lo regular el átomo central, eso es interesante, es el que tiene el subíndice más bajo en la fórmula molecular, o sea, el que esté en menor cantidad. Si nos dicen, haga la estructura de Lewis de 3 cloros y un fósforo que existen en una molécula. Como son tres cloros y un fósforo, el elemento que vamos a situar en medio, porque las moléculas químicas siempre son geométricas, ¿no? Todo en la naturaleza tiende al equilibrio. Entonces, ¿qué molécula existe? Pues aquella que esté más homogénea, que esté más simétrica. Esa es la molécula que va a existir. Y no porque sea capricho, sino porque la unión entre los átomos requiere energía, que es la energía de enlace. Entonces, la molécula que existe es aquella que consume o que requiere menos energía para estructurarse de esa forma. Y esas moléculas que requieren menos energía son aquellas que son simétricas. Cuando son asimétricas, la unión desequilibrada consume mucha energía. Entonces, en la naturaleza todo tiende a ser muy eficiente. Por esa razón, siempre existen en esta forma geométricas. Entonces, la geometría nos indica que situemos ese átomo único
o ese átomo que está en menor cantidad, lo situemos en medio de la molécula y coloquemos alrededor los átomos restantes. Ese es un camino a seguir. Ahorita vamos a ver, ¿y qué pasa cuando tengo el mismo número de átomos? ¿Qué hago para decidir cuál va en el centro, ¿no? Entonces, ya existe otra regla que es analizando su electronegatividad, ¿ok? Que ya platicamos de ella en la primera unidad, unidad de competencia, ¿no? Dijimos que este, es el átomo que atrae los electrones de enlace, ¿sí? Entonces, aquí podemos situar, si tenemos 3 cloros y un fósforo, puedo armar un esqueleto de esta forma. Pongo el fósforo en el centro y recuerden que también como cada átomo tiene la regla también del octeto y su forma más estable es tener 8 electrones a su alrededor, pues entonces puede tener 4 átomos diferentes a su alrededor. Todos forman un octeto, ¿no? Entonces, sitúo cada cloro de esta forma, 2 a los lados y uno abajo, simétricamente. Entonces dice el tetracloruro de fósforo. En el tetracloruro de fósforo, el átomo central es el fósforo y los átomos terminales son el cloro. Los 3 pares de enlaces dan cuenta de 6 del total de 26 electrones de valencia que tiene. Eso es importante. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el tetracloruro de fósforo? Pues tiene 26, ¿no? El cloro tiene 7, ¿no? Está en el grupo 7A. 7 por 3, 21. Y el fósforo está en el grupo 5. Tiene 5. Entonces son 26 electrones de valencia, de los cuales vamos a distribuir 6 electrones en los enlaces. Nos sobran, entonces todavía tenemos que ubicar los otros 20 electrones, que lo vamos a hacer en el siguiente paso, ¿no? Pero de entrada se van a consumir 6 electrones en los 3 enlaces del cloro con el fósforo. ¿Okay? Déjenme checar si por aquí viene lo de la electronegatividad. Ok, lo voy a mencionar aquí. Cuando tengamos, por ejemplo, el mismo número de átomos, 3 fósforos y 3 cloros, por ejemplo, supongamos, ¿cuál pongo en el medio? ¿Cuál pongo en el centro para que los otros estén alrededor? Siempre buscando una molécula simétrica. Vamos a poner el de menor electronegatividad. Recuerden que dijimos que la electronegatividad crece, bueno, de la esquina izquierda acá, es el flúor, ¿no? O el francio, perdón, hasta el otro extremo. Los más electronegativos son los iones negativos, precisamente. Recuerden que todos los aniones, el cloro, el fósforo, todos los que están en la esquina acá a la derecha, ganan electrones porque su configuración así lo indica. Van a ganar para completar su octeto. Por lo tanto, también son más electronegativos, es decir, tienen mucha afinidad por los electrones. Y va disminuyendo hacia los cationes. Los cationes tienen 0 afinidad electrónica, ¿no? Esos nunca van a ganar electrones, los van a perder. Y también tienen una electronegatividad muy baja. Como no tienen esa carga eléctrica negativa, pues no jalan los electrones de valencia, los electrones con los que hacen enlace, ¿no? Entonces, voy a pasarles por ahí en el grupo, les voy a poner un archivo, una página de Word, en donde viene una tablita con los valores de electronegatividad, para que si tenemos que decidir cuál vamos a poner en el centro, en una estructura de Lewis, escojamos el que tenga la menor electronegatividad, ¿sí? Que lo anoten por ahí. En caso de tener átomos similares, o el mismo número de átomos que nos impide definir cuál va en el centro, que debe de ser el que está en menor cantidad, ubicamos el de menor electronegatividad de acuerdo a la tabla de electronegatividades que les voy a proporcionar, ¿no? De hecho, y ferias, pesca, no lo tengo aquí, lo tengo en tablas y conversiones.
Electronegatividades. La voy a presentar para que la conozcan, ¿no? Vean que es muy simple. ¿Sí se ve ahí o está la presentación todavía la otra? Está la presentación todavía, por favor. Es que cuando trabajo con Teams, sí cambio, aunque haya fijado la presentación, sí cambio. Y me pongo a ver otras cosas. Ellos lo ven también. Y en el Zoom, ¿no? En el Zoom se queda fija la presentación que teníamos. Y esto es bueno porque me permite navegar un poquito si ando buscando información. Y el Teams, ¿no? Si abro otra imagen en la pantalla, lo ven ellos, pues se sabe. Cada plataforma trabaja de... A mí me parece más práctico el Zoom, ¿verdad? Porque me permite abrir otra información y no estarla compartiendo, ¿no? Muy bien, entonces esta es la tablita de electronegatividades. Es la tabla periódica. Aquí observamos el francio, punto 7 de electronegatividad. Se miden como valores absolutos, ¿no? Punto 7. El máximo es el flúor que está acá, de 4. ¿Sí? Observen que no está el grupo de los metales, perdón, de los gases nobles, ¿no? No está aquí el argón, el xenón. ¿Por qué? Porque esos, como tienen completo su último nivel de energía, pues no reaccionan con nada. Pues no tienen ni electronegatividad ni nada, son inertes completamente. Este es el grupo de los halógenos y después está el grupo del oxígeno, el 6A, el 5A y así, ¿no? Entonces, aquí podemos observar el cloro, viendo el ejemplo que tenemos ahorita de tetracloruro de fósforo. Si queremos irnos con el valor de la electronegatividad y alguien dijera, no, pues yo quiero colocar un cloro en medio, y luego el fósforo y los otros dos cloros. Voy a hacer una molécula acá a mi gusto, ¿no? Aquí podemos observar que el fósforo tiene 2.1 de electronegatividad. Estos son los más electronegativos y estos prácticamente no tienen, muy bajo. Y el cloro, Profe, ¿ande? ay, perdón. Entonces, siempre tenemos que ubicar el que tenga menor electronegatividad Cuando y tengamos, es el que va en medio. cuando Sí. veamos, por ejemplo, moléculas en las cuales tenemos 3 cloros o 4 azufres y un oxígeno, pues decimos, no, pues la molécula más simétrica es poner el único en el centro y los otros a su alrededor, porque eso nos da una figura geométrica simétrica, ¿no? Si coloco uno de los otros en medio, me voy a dar cuenta que me da figuras heterogéneas, así, no muy simétricas. La naturaleza tiene hacia la simetría. Podemos ubicar el único átomo en el centro y los otros alrededor. Y no falla. Pero cuando tengamos duda, porque tenemos el mismo número de átomos o tenemos 3 átomos diferentes y luego no sabemos cuál va en medio, pues checamos su electronegatividad. Y siempre va correctamente el que tiene menor electronegatividad. En este caso lo cumple, ¿va? El fósforo tiene 2.1 y el cloro tiene 3. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que realmente el fósforo va en el centro, ¿va? Porque es el único y porque es el de menor electronegatividad. ¿Ok? Entonces, esta tablita ahí se la voy a poner o la subo a la plataforma o se las pongo por WhatsApp, como sea, ¿no? Para que la tengan ahí en el celular. Muy bien, maestro. Vamos a continuar con esto entonces. ¿Ok? El paso 3 es ubicar los electrones. Ya sabemos que 6 electrones forzosamente están en los enlaces, uno del cloro y otro del fósforo. Y, y vamos a ubicar los 26 electrones de valencia. Aquí está interesante la distribución, ¿no? Porque luego hay moléculas así medias que dice uno, bueno, ¿y qué rollo? ¿Cómo los acomodo, no? Pero todos se pueden acomodar, ¿no? Entonces, colocamos los demás electrones. Sabemos que si cada átomo debe tener 8. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. 6 por 3, 18. Los 2, 20. 22, 24, 26, ¿sí? Y aquí estamos ya poniendo una rayita en los enlaces. El enlace, pues terminamos quitando los puntitos y poniendo una rayita, porque vamos a ir a fórmulas ya más simplificadas en donde desaparecen los puntitos después, ¿no? Esos sabemos que están ahí y los utilizamos únicamente para hacer la estructura de Lewis. Ya en la fórmula final que vamos a plasmar,
pues únicamente nos van a quedar los de enlace, ¿no? Como debe de ser. Los otros son para definir la forma de la molécula. Entonces, esta es la molécula. Dice, comenzando con los átomos terminales, se colocan pares solitarios de electrones alrededor de cada átomo. Y se dice pares solitarios porque no están unidos a más que al mismo átomo, ¿no? Y son electrones de ese mismo átomo, ¿no? Mientras que en el enlace siempre hay una compartición de electrones. De acuerdo, dice el ejemplo anterior, la colocación de pares solitarios en los 3 átomos de cloro, según esta pauta, dan cuenta de 18 de los 20, lo que deja 2 electrones para un par solitario en el átomo de fósforo. ¿Sí? O sea, ya no tenemos dónde poner los otros 2, pero vemos que al fósforo le faltan 2, pues ahí se los ponemos. Los electrones compartidos, dice, cuentan tanto para el cloro como para el fósforo. Quiere decir que estos 2 los están compartiendo, ¿no? El fósforo y el cloro. Son electrones de enlace. Y hasta ahí ya distribuimos todos los electrones, ¿no? Dice, los 2 pasos siguientes valen cuando los pasos 1 a 3 dan una estructura que no usa todos los electrones de valencia o no confiere un octeto de electrones a cada átomo que debiera tener un octeto. Hasta aquí esta es una estructura de Lewis muy sencilla, pues, o sea, directamente nos entrega, cumple con las reglas que sabemos que debe de tener una molécula. Que cada átomo se quede con 8 electrones a su alrededor, entre electrones libres y electrones compartidos. Y podemos demostrarlo, ¿no? Todos tienen 8, ¿no? Entonces no hay más que hacer. Ya se cumplió con la regla del octeto. Esta es la molécula que existe en la naturaleza, de esa forma. Porque puede haber otras combinaciones, ¿no? Sin embargo, esta es la que existe porque cumple con la situación de la geometría, que átomo va en el centro, y el hecho de que cada uno de ellos cumpla con 8 electrones de valencia, una vez que ya repartimos todos los electrones que eran 26, ¿no? Pero cuando eso no ocurre y de alguna forma ya llenamos y nos sobran electrones o nos faltan electrones y observamos la molécula y decimos, ah, este átomo se quedó con 6 y debe de tener 8. ¿Sí? En ese tipo de situaciones existe la forma de hacer que se cumpla con la regla del octeto. Y nos dice aquí, se colocan los electrones que sobren en el átomo central cuando nos sobran, ¿eh? Aunque esto confiera al átomo central más de un octeto. Si el átomo central es el tercer periodo en adelante, podrá dar cabida a más de un octeto de electrones. ¿Sí? Podemos hacer 2 cosas. Si el átomo central es un átomo grande, en su tabla periódica, los átomos de hasta abajo, que tienen muchas capas electrónicas de nivel, en el periodo 4, 5, ¿sí? Que son electrones, 90, 80 electrones, ¿no? Átomos. Muchos de esos átomos no cumplen con la regla del octeto, sino que cumplen con una regla que es tener 10 electrones alrededor suyo, 12 electrones alrededor suyo, ¿sí? 18 electrones alrededor suyo, moléculas. Esas moléculas se llaman moléculas complejas. Son las menos, o sea, realmente en la química que estudiamos con nuestros elementos químicos de los primeros periodos, prácticamente con esos elementos trabajamos en química, ¿no? O sea, no es tan... lo de abajo pues, son excepciones, pues. O sea, ¿qué quiero decir? Que puede haber alguna molécula en donde cual ya no podamos hacer nada y veamos que el átomo central se queda con 10 electrones, por ejemplo. ¿Sí? Que aquí tenga 2 aquí y 2 aquí. ¿No? Y digamos, pero veo que es un átomo de los más bajos en los periodos, en electrones, muchos electrones, un átomo muy grande. Esos átomos tienden a tener esa... ¿Por qué? Por la gran cantidad de electrones que tienen. Pero son los menos, ¿no? Realmente ni siquiera trabajamos con esos átomos en química común, ¿no? O sea, no andamos haciendo óxido de uranio en el laboratorio. Sabemos que no, ¿verdad? Hacemos óxido de calcio, óxido de potasio, óxido de zinc, óxido de cobre, los elementos comunes en nuestros procesos químicos, ¿sí? Por eso es que no se complique mucho, pero el chiste es que entiendan que sí puede existir una posibilidad de que se quede sin 8, no se quede con más. Dice, si el número de electrones que rodean al átomo central es menos de 8, aquí está la otra situación, la otra posibilidad.
se convierte a uno o más de los pares solitarios en pares de enlace. Algunos átomos pueden compartir más de un par de electrones con el mismo átomo enlazado. Ahorita vamos a explicar eso, muy simple. El resultado es un enlace covalente doble o un enlace covalente triple. ¿Qué pasa aquí? De que este átomo, esta molécula, podemos observar que tiene 3 enlaces sencillos. ¿Sí recuerdan eso? Los enlaces sencillos, los enlaces dobles y los enlaces triples, que ya en química orgánica se denominan los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Recuerdan? No, eso no lo vamos a ver nosotros porque no vemos química orgánica. Lo van a ver cuando lleven fundamentos de química orgánica. Pero aquí vamos a ver que se forman ese tipo de enlaces para ese tipo de compuestos. Quiere decir que yo puedo forzar a la molécula para que cumpla con la regla del octeto, metiendo más electrones de enlace al átomo central, de tal forma que se forme un doble enlace, es decir, que compartan 4 electrones, 2 de cada uno de ellos, o se forme un triple enlace y queden compartiendo entre 2 átomos, queden compartiendo 6 electrones, o sea, 3 rayitas, cada rayita son 2 electrones, ¿sí? O sea, 3 enlaces. Y de esa forma obligar, entre comillas, a la molécula a cumplir con la regla del octeto. ¿Sí? En muchas moléculas es posible hacer eso. De hecho, son muy comunes los dobles enlaces y los triples enlaces en las moléculas de los compuestos comunes con los que trabajamos. ¿Sí? Pero entonces tenemos esa posibilidad, ¿no?, de formar dobles o triples enlaces, buscando que se cumpla la regla del octeto. Y aquí está lo que observamos ahorita, ¿no? Las excepciones a la regla, ¿no? ¿Sí? Con los electrones, las excepciones a la regla van en 2 sentidos. Cuando el átomo es muy pequeño, el del centro, pues nunca va a formar la regla del octeto. ¿Por qué? Porque no tiene más átomos, más electrones que compartir, es un átomo pequeño. Por ejemplo, el berilio. Aquí no podemos decir, voy a meter más electrones a enlaces para ver que el berilio cumpla con la regla del octeto. Pues no, porque el berilio trabaja con 4 electrones solamente, es el número 4. Entonces no puede formar más enlaces, pues no tiene electrones. ¿Sí? Y los átomos muy grandes, los átomos pequeños no alcanzan a completar su octeto, pero los tenemos bien identificados cuáles son. Y los átomos muy grandes, como les comentaba ahorita, que pueden quedarse con 10 electrones, con 2 electrones, con mayor número de electrones. O sea, en los 2 extremos están, ¿no? Y ya los átomos que tienen una carga electrónica que ya permite completar octeto, pues son prácticamente la mayoría de los que están en los primeros periodos, el periodo 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Eso es lo que platicamos ahorita, ¿no? Aquí observamos el azufre, observen que el azufre aquí tiene 2 electrones de enlace. Y ese es si observamos cada flúor, cumple con el octeto. Pero el azufre, ¿no? El azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Pero esa es la molécula que existe en la naturaleza. ¿Sí? Porque este átomo puede formar 6 enlaces. Pero son excepciones a la regla del octeto. ¿Sí? Prácticamente moléculas muy extrañas, ¿no? Y aquí tenemos moléculas que forman dobles enlaces. Por ejemplo, el nitrógeno siempre forma, el nitrógeno, ¿en qué molécula el nitrógeno es sencillo? Pues normalmente el nitrógeno siempre forma dobles o triples enlaces. ¿Sí? Aquí lo vemos que el NO tiene un doble enlace. Aquí lo vemos en el NO2, forma un doble enlace con este electrón, con este átomo. Que vamos a ver que tiene resonancia, entonces realmente lo está formando con los dos. Cuando hagamos la molécula, nos va a quedar un doble enlace, ¿no? Ya vamos a explicar la resonancia. Y el ClO2, el óxido de cloro, o dióxido de cloro, también forma un doble enlace. Pero todos cumplen con la regla del octeto. 2, 4, 6. Bueno, en este caso el cloro tiene 2, 4, 6, 8, tiene 10 electrones en esta configuración. El oxígeno tiene 8 y este oxígeno tiene una carga negativa. Este es un ion. Y checa. Si lo graficamos sería, si lo ponemos fórmula, sería ClO2.
y una rayita negativa arriba. Tiene un electrón de más. Si contamos sus electrones de valencia, tiene un electrón de más. Y ese electrón es esta carga negativa que está aquí. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, este es el que tiene la carga negativa. Eso lo vamos a ver cuando veamos. Ahorita es cuestión de nomás de visualizar bien las moléculas cuando nos aparezca una de esas, ¿no? Después vamos a ver cómo se estructura, ¿sí? Cómo llegamos a esta estructura, ¿no? Y no nos vamos a complicar mucho la vida con ese tipo de moléculas raras, ¿no? Pero sí hay que saber cómo se forman. Entonces, aquí nos dice, calcule los electrones de valencia y en base a eso, realiza la estructura de Lewis de los siguientes compuestos. Ten en cuenta las excepciones a la regla. Si nos sale por ahí uno medio extraña, tenemos que considerar si es una excepción, ¿no? En caso de que veamos que forzosamente se va a quedar con 10. Eso es una excepción a la regla, o sea, no puedo, y no existe otra posibilidad, pues se va a quedar con 10, ¿sí? Pero tenemos que analizar bien que no puede realmente cumplir con la regla del octeto. Si sí puede cumplir, lo hacemos, y si no, es una excepción a la regla. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con con un muy simple, con esta molécula diatómica, que es el hidrógeno. Y primeramente, pues vamos a volver a hacer lo que hacíamos, ¿no? En el ejercicio anterior. ¿Cuántos electrones de valencia comparten en esa molécula los dos átomos de hidrógeno? De hecho, es una excepción a las reglas de esa molécula. Todas las moléculas de ese tipo son excepciones a la regla. Están en el extremo mínimo, ¿no? Pero ¿cuántos electrones comparten de valencia? 2. Correcto, 2. Uno de un hidrógeno y uno del otro hidrógeno. ¿Cómo quedaría su estructura de Lewis entonces? Voy a poner el pizarrón, ¿no? Porque es importante. Quedaría como entre medio de las dos H, una rayita donde se están compartiendo los dos. Correcto, sí, correcto. Y esa es una excepción a la regla, ¿no? Ahí no podemos decir, no, que tienen que cumplir con la regla octeto. Pues no, si el hidrógeno nomás tiene un electrón, ¿va? No tiene más niveles de energía. Entonces es una excepción a la regla, queda H, dos puntitos o una rayita, ya poniendo la rayita. El siguiente, el bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. No lo encuentro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene primeramente? Es un bromo y un hidrógeno. ¿El bromo cuántos electrones de valencia tiene? 7. Está en el grupo, es un halógeno, ¿verdad? Está en el grupo 7A, tiene 7. Podemos decir, directamente tiene 7. Y el hidrógeno, pues 1, ¿verdad? Sí. Entonces son... Igual comparten así como una línea, una rayita. Ajá, ¿y cómo quedan distribuidos los electrones a su alrededor? Hay que hacer 6. 6 alrededor del bromo. 6 alrededor del bromo. Sí cumple con la regla del octeto. Voy a anotar aquí, ¿no? O2, CO, el agua y finalmente cianuro de hidrógeno. Ese es el ion cianato. Vamos a ver. Voy a poner el pizarrón. Destacar para todos, pero no estoy compartiendo aquí todavía. Ahí está. Muy bien, vamos a poner el HBl, a ver si. Electrones de valencia, dijimos entonces, 1 del hidrógeno más 7 del bromo, son 8. 8 electrones
de valencia. E subíndice B, ¿no? Para identificar, porque adelantito, después vamos a traer electrones asignados y hay que diferenciarlos, ¿no? Una N, electrón de valencia. Ahí no hay mayor problema para hacer la estructura o el esqueleto, ¿no? Porque son dos átomos solamente, ¿no? Entonces, forzosamente, pues van a estar así, ¿no? O al revés, así, que representan la misma molécula, ¿no? No hay problema. Puede ser cualquiera de las dos. Y vamos a poner, a mí me gusta identificarlos con una rayita cuando, por ejemplo, la rayita que sea el del hidrógeno y el puntito que sea el átomo del bromo, ¿no? Aquí tengo 2 y nos quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya distribuimos los 8 electrones. 2, 4, 6, 8. El hidrógeno, sabemos que es una excepción. Ese nunca va a cumplir con la regla del octeto. Pero el bromo sí. 2, 4, 6, 8. Ahí está. Ok. Entonces, si ya ya definí cómo quedó su estructura, entonces ya puedo decir que es HB. ¿Ah? Ya en su expresión final, cuando ya definimos cómo es su estructura, pues ya no es necesario poner los demás electrones, únicamente los enlaces. El otro es el oxígeno gaseoso. Ahí no debe de haber problema para definir su esqueleto, porque son dos átomos iguales. Recuerden que esos átomos son diatómicos, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno, el oxígeno. El helio, siempre están, su forma más estable en la naturaleza es estar unidos a otro átomo de su misma especie, ¿sí? Es la homogeneidad. Entonces, ¿cómo queda? Voy a poner los dos oxígenos. ¿Cuántos electrones de valencia? 12. 12. Son 12. Correcto. Voy a poner un enlace. Siempre iniciamos con un enlace, ¿no? Sencillo. Si es necesario, hacemos dobles o triples. Voy a poner 2 electrones, son 12. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Para que queden compartidos simplemente, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le puse rayitas a los de uno y le puse bolitas a los del otro. Simplemente, igual pude haber puesto puras bolitas, ¿no? Ahí tenemos 12. Y chequen que se los distribuí homogéneamente, ¿no? Que quede equilibrada. Pues le pude haber puesto 2 al otro, pero se supone que cada uno de ellos está entregando 6, ¿sí? Si le pongo bolita al otro, pareciera que uno entrega 7 y el otro entrega 5, ¿no? Entonces, para que queden distribuidos homogéneamente como debe de ser, pues cada uno tiene sus propios electrones, ¿no? 2, 4, 6 bolitas uno, 2, 4, 6 rayitas el otro, ¿ok? Pero nos damos cuenta que no cumple con la regla del octeto, ninguno de los dos. Se quedan con 2, 4, 6, con 7 electrones. Entonces esa molécula no es estable, no puede existir en la naturaleza así. Pero tengo la opción de hacer un doble enlace. Entonces, lo que vamos a hacer es este electrón que está solo, lo voy a meter aquí, aquí, y este electrón que está solo, lo voy a meter aquí. De tal forma que tenga un doble enlace. Y contamos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Entonces nos damos cuenta de que ya se cumple la regla del octeto. Por lo tanto, la molécula es
Así. ¿Sí? Entonces, la molécula de óxido, de oxígeno gaseoso, tiene un doble enlace. ¿Sí? La forma estable de la molécula. ¿Alguna duda de cómo se formó ese doble enlace? Hay que meter electrones que estén libres. Hay que meterlos adentro. Compartidos, uno de cada uno. El siguiente hagan ustedes. A ver, el monóxido de carbono, CO. Profe, ¿cuál dijo? ¿El CO? El CO, monóxido de carbono. A ver cómo queda su estructura de Lewis. El que lo tenga, súbalo al grupo para calificárselo. Son puntos extras, ¿no? Ahora en la evaluación, algunos han subido y ahí les sumo puntos extras. Y ya lo resolvemos aquí. No puedo verlo porque tengo el celular puesto ahí, ¿no? Es que lo están subiendo. Pero ahorita ya lo reviso. ¿Alguien que nos comente cómo le quedó? Profe, pues yo le puse, compartí así igual que el oxígeno, 2, 4 en medio. Hiciste un doble enlace entonces. Ajá, hice un doble enlace. Entonces te quedó C doble enlace O CO doble enlace. Sí, Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuántos electrones de valencia tuviste? 10. Son 4 y 6, 10. Muy bien. Vamos a ubicarnos. Aquí no hay mucho problema para ubicar la forma del esqueleto, ¿no? Pues son dos. Entonces, uno tiene 4. Entonces voy a poner un enlace primero sencillo. 1, 2, 3, 4. Esos son los 4 electrones. Le puedo poner una rayita del carbón. Los 6 del oxígeno van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ya tengo 2, 4, 6, 8, 10 electrones de valencia distribuidos, pero no cumplen con la regla del octeto.
Pero podemos entonces meter este aquí y meter este. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Nos queda el carbono con 6. Sí, profe, también me quedé ahí. Te quedó con 6, No, ¿verdad? Sí, no era. sí. 2, 4, 6. Estoy viendo si puedo hacer alguna otra cosa. 2, 4, 6. Fíjate, ¿qué pasa si agarro y meto estos dos aquí? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Vamos a ver, ahorita, hasta ahí hasta SEO está bien, ¿no? Aquí donde lo dejaste, ¿no? No lo voy a comentar. ¿Ok? Porque eso que hice yo ahorita es una excepción, que lo vamos a ver cuando veamos hibridación. Si checamos ahí, los dos electrones pertenecen a un mismo átomo, ¿sí? Y aquí estamos compartiendo electrones de un átomo y de otro, ¿sí? Siempre es una rayita y un puntito. Por eso yo siempre les digo que me gusta identificar los electrones de cada átomo para que después entendamos lo que es la hibridación. Creo que viene al final de este tema, hablar un poco de la hibridación, que la vamos a usar mucho en química orgánica. Esta es química analítica. Planeación química orgánica. Química inorgánica. Sí. Enlace valencia, hibridación de orbitales, el 2.3.2. Está al final. Ok. Hasta ahorita nos vamos a quedar con el concepto de que hacemos el enlace con electrones compartidos. Eso se llama enlaces iónicos, ¿no? Es que todavía no entramos al concepto de enlace iónico y sus propiedades, enlace covalente y sus propiedades. Viene adelantito, ¿no? Entonces, hasta ahí compartiendo electrones cada uno de ellos, esa sería nuestra molécula, ¿no? Correcta, ¿no? Sí, porque ya no tengo más electrones para compartir en forma única, ¿no? Nos quedarían electrones desapareados, pues. Y tampoco es válido tener electrones desapareados. Ok, muy bien. ¿Qué horas son? Bueno, alcanzamos a hacer el del agua. H2O, electrones de valencia. ¿Cuántos son? 8. 8, muy bien. 8 electrones. Son 2 más 6, ¿verdad? Voy a poner la molécula, el átomo que pondríamos en medio, ¿cuál sería? Pues el oxígeno. Aquí no hay mucho problema porque es El el único. oxígeno. Es el único, entonces para que nos quede simple, podemos decir, alguien puede decir, bueno, voy a hacer esta molécula así. Pero es heterogénea, ¿no? Sin embargo, la otra sí es simétrica. ¿Ok? Ahí está. Le voy a poner al hidrógeno su electrón y vamos a poner los otros 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. El agua no tiene un doble enlace. El agua tiene enlaces sencillos. ¿Por qué? Porque ya cumplió con la regla del octeto. Entonces su resultado es hidrógeno, oxígeno. Y ya después diríamos, si cuando estén en química orgánica, van a ver que la molécula esa no es lineal. Es como la carita de Mickey Mouse, pero al revés, ¿no? Es así, tiene un cierto ángulo. Hay un ángulo entre... Se lo van a ver mucho en química orgánica. Aquí no, nos interesa simplemente la molécula. La molécula de agua es polar. Tienes una pequeña carga negativa. Por eso no se mezcla con los aceites, que son no polares. La molécula de agua es polar. Como el oxígeno es muy... el hidrógeno es muy electronegativo con respecto del hidrógeno. El oxígeno jala los electrones de enlace hacia él, por definición de electronegatividad, y hace que la carga eléctrica se vaya hacia el oxígeno y deje desprotegido a los hidrógenos. Entonces, por eso la parte donde está el oxígeno es más negativa y la parte donde están los hidrógenos es menos negativa. Por eso es una molécula polar. Tiene un polo un poquito más negativo. No porque tenga más cargas, porque tenga más electrones. Ya vimos que no, que sus electrones están compartidos todos, sino porque jala la nube electrónica hacia el oxígeno. Y eso hace que ahí sea un poco más negativo. Y por eso es polar. ¿Sí? Y por eso tiene esa forma, con un ángulo, porque está jalando los electrones. Todo tiene su explicación en las estructuras químicas, ¿no? De acuerdo a sus propiedades. Ok, jóvenes, muy bien. Con eso nos quedaría el cianato de ¿qué? De hidrógeno, algo así. Lo hacemos la próxima clase. Sí, y hacemos unos ejemplos más. Vamos a hacer otra batería para seguir practicando. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, maestro. Tengan un buen fin de semana. Creo que ya no los veo mañana, ¿verdad? Sí, no, ya no. Ya no, ¿verdad? Entonces los veo la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Gracias, maestro. Bye. Cuídese.